Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de ecuaciones diferenciales para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a trabajar una tutoría. Vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Estamos siguiendo el libro de ecuaciones diferenciales de Nisil y específicamente contenido trabajado en el capítulo 7. Vamos a trabajar. Bien, miren, lo que vamos a explicar en principio es un modelo para el circuito. Lo que nosotros vemos, un circuito RLC. Este circuito RLC, resistencia, capacitancia, inductancia. O sea, un inductor, una resistencia y un capacitor. Y una fuente, como se observa aquí en esta parte. Déjenme, para empezar de una vez, a escribir, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Como observamos aquí, vamos a llamarle a esto pizarra número 1, ¿verdad? ¿Qué nosotros observamos? Bueno, tenemos que por la ley de Kirchhoff sobre el potencial en una malla, según la ley de Kirchhoff sobre el potencial en una malla o la caída de voltaje o la diferencia de potencial, es la suma de la diferencia de potencial en una malla o de los potenciales igual a 0. O lo que equivale aquí, por ejemplo, que el potencial en el inductor más el potencial en el resistor más el potencial en el capacitor es igual al potencial de la fuente. Bueno, yo estoy usando B, pero ellos usan E para el potencial, no importa. Es decir, que la suma de estos potenciales, bien, entonces decíamos que la suma del potencial en el potencial en el inductor más el potencial en la resistencia del resistor más el potencial en el capacitor debe ser igual a la fuente potencial, o sea, el potencial aquí. Ahora, nosotros sabemos que el potencial en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Potencial en el inductor es igual a la inductancia por, vamos a escribirlo aquí mismo de una vez. Es decir, nosotros tendremos, escribiendo esta ecuación, tendremos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eso es el potencial en el inductor. Más el potencial en el resistor es 1 sobre la capacitancia por la carga. Es el potencial en el inductor. Perdón. Ese es el potencial en el capacitor. En el capacitor. Vamos a quitarle el cotejito, no va a quedar en mi molde, pero ese es. El potencial en el resistor por la ley de Ohm es igual a la resistencia por la corriente eléctrica, ¿verdad? El potencial en el resistor por la ley de Ohm, que es este, vamos a cogerlo en rojo, perdón, en rojo,
entonces es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Y todo eso dijimos que es igual a la fuente. Una función que depende de t. Ahora bien, ¿cómo se llega de aquí a esta ecuación número 10 que tiene el libro? Bueno, nosotros sabemos, en este caso, es una ecuación diferencial. Vamos a suponer que nosotros conocemos la fuente, ¿verdad? En este caso es una ecuación diferencial, pero entonces nosotros tendríamos dos incógnitas. Tendríamos la corriente y tendríamos la carga. Pero hay una relación directa entre la corriente y la carga. Nosotros sabemos que corriente, o sea, flujo de electrones a través de una superficie transversal, y los electrones son unidad de carga, es decir, la corriente es la derivada de la carga. Es decir, que nosotros tenemos que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, como nosotros tenemos que la corriente es la derivada de la carga, esta ecuación diferencial se puede convertir o en una ecuación diferencial de segundo orden para la carga, o en una ecuación íntegro diferencial con el diferencial de primer orden para la corriente, como se ve aquí. Por ejemplo, vámonos a la próxima pizarra para refinar un poco esta ecuación que está aquí. Y nos la vamos a llevar, ¿verdad? Para no tener que estar copiando dos veces. Vamos a la pizarra número 2. Pizarra entonces número 2. Próxima pizarra. Pegamos nuestra ecuación y entonces la convertimos de acuerdo a lo establecido. Pizarra número 2. ¿Qué tendríamos? Bueno, si nosotros le escribimos en términos de la carga, tendríamos L por una derivada con respecto al tiempo de la corriente. Pero la corriente, a su vez, esto es una derivada con respecto al tiempo de la carga. Estoy cambiando aquí. Y esta sería la que sigue en el orden, sería más la resistencia, pero la corriente es una derivada con respecto al tiempo de la carga. Más esta que la dejamos así, que 1 entre la capacitancia por la carga, y todo eso es igual. Todo eso es igual a la fuente. Entonces, siendo eso, nos queda como la inductancia por la segunda derivada de la carga, que depende del tiempo, ¿verdad? Más la resistencia por la primera derivada de la carga, que depende del tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la carga, que depende del tiempo, igual a la fuente. Usted se está dando cuenta de un modelo de aplicación de las ecuaciones diferenciales segundo orden. Claro que uno podría resolver para esa ecuación conociendo la fuente, resolver para la carga y entonces convertirla, o sea, con la carga buscar la corriente. El otro cambio, que es el que es escribirla en términos de la corriente.
Entonces, si nosotros escribimos en términos de la corriente, pues así vamos a llegar a esta ecuación, la ecuación número 10. ¿Por qué? Porque simplemente eso que está ahí es la carga. Porque ya nosotros dijimos, que la corriente era igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. De ahí nosotros podemos decir que la carga es simplemente la integral desde 0 a t de la corriente en términos de otra variable, vamos a llamarle tau, de tau. Entonces, lo que hemos hecho, si usamos esta, lo que hemos hecho es lo siguiente. Entonces, lo que hemos hecho es usar aquí, quedarnos en términos de la corriente y se vería de esta forma. Vamos a escribirlo en verde. La inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, eso es lo que tiene el primer término, más aquí tendríamos la resistencia por la corriente y más 1 entre la capacitancia por la integral desde 0 a t de la corriente en términos de otra variable, llamémosle tau, la variable de integración en muda, diferencial de tau, igual a la fuente. Igual a la fuente, eso que está ahí. Algunas veces nosotros no tenemos el circuito RLC y, por ejemplo, le quitamos la resistencia. Si le quitamos la resistencia, entonces este término no estaría también y solamente estarían estos dos. Pero esa es una ecuación entonces íntegro diferencial, que es la que acabamos de escribir, la número 10. Dado esa ecuación, vamos a resolver por transformada de Laplace un ejercicio de esto, que es el que tenemos por aquí. Vamos a buscarlo. Y a esto le vamos a llamar pizarra número 3. Pizarra número 3. Mírelo aquí. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Ese mismo problema que ya hemos explicado ahí, era esto. Solamente aquí hemos dicho que la fuente es una función sinusoidal. Es decir, que el potencial va subiendo y bajando cada X tiempo. El periodo de esa es un potencial sinusoidal. Y además, es la misma ecuación que ya teníamos, ¿verdad? La ecuación íntegro diferencial. La incógnita es la corriente con respecto al tiempo. El tiempo es t positivo. Nos dan una inductancia. Nos hemos ahorrado la unidad de medida, pero usted sabe, trabajando en el sistema internacional, usted sabe cada una de ellas, ¿verdad? La resistencia en ohm, la corriente en ampere, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolver esta ecuación diferencial con estos valores que están aquí para la inductancia, la resistencia, la capacitancia y la corriente en el tiempo cero se tiene como 1 ampere. Recuérdese que he dicho que no hemos ahorrado la unidad de medida, pero en un estudio riguroso obviamente que tiene que poner. ¿Qué recordamos aquí? Bueno, aquí recordamos la transformada de una derivada porque la vamos a usar aquí. Pues nosotros vamos a resolver por transformada de Laplace. Y en la próxima transparencia vamos a recordar la transformada de una integral, porque también tendremos que transformar esta integral, ¿verdad? Con el producto que sale del producto convolutivo. Entonces, el primer paso es aplicar transformada a ambos lados. Aplicar transformada a ambos lados.
vamos a escribir. Vamos a llevarlo. Bueno, la pizarra número 4 para recordar la transformada de una integral, la vamos a ver. Y aquí, cuando yo aplique la transformada de esta derivada, como es la primera derivada, pues simplemente voy a tener S a la 1, ¿verdad? Por la transformada de la corriente, que va a ser mi función, yo voy a poner una notación para la transformada de la corriente, ¿verdad? Y ya en el segundo término no voy a tener S porque sería 1 menos 1, sería S a la 0. Y nada más va a tener dos términos, o sea que va a llegar hasta aquí. De hecho, para nosotros escribirlo en la otra parte, la transformada vamos a calcularla aquí, para ya cuando se escriba, de L por la derivada de la corriente, que es el primer término, simplemente va a ser igual a L porque es constante por la linealidad de la transformada, por la transformada de la derivada. Pero la transformada de esa derivada sería S a la 1, ¿verdad? Por la transformada de la corriente, que le voy a llamar a la transformada de la corriente F mayúscula de S, menos 1 por la función original, que no es la transformada, sino la corriente, evaluada en 0. Es decir, la transformada de ese primer término que está ahí, nos va a dar, recuérdense que en este problema dijo que la función evaluada en 0 es 1, o sea, la transformada de ese primer término nos va a dar lo siguiente, L por S por F de S, L por S por F menos, esto es 1 por L menos L. Eso nos daría la transformada de este término. Ahora vamos a recordar la transformada de una integral, la transformada del seno y del coseno. De todas formas, nosotros nos vamos a llevar el ejercicio para no tener que copiar todo de nuevo, para copiarlo en la próxima pizarra, ¿verdad? Pero antes de pasar a la próxima pizarra, recordamos la transformada del seno y la transformada de la integral. Vamos a llamarle a la próxima pizarra, pizarra número 5, porque la número 4 va a ser para recordar eso. Bien. Esta le vamos a llamar pizarra número 5. Pizarra número 5. Entonces vámonos a ir en cámara lenta. Vamos a escribir los pasos, después los recordamos allá. Transformada a ambos lados, de L por la primera derivada, más R por la función, más 1 sobre C por la integral de 0 a T de la corriente de tau. Igual a la transformada del seno. Simplemente hemos aplicado transformada a ambos lados. Por la linealidad de la transformada, ya vimos ahorita, no voy a repetir todos esos pasos, que esto me quedó L por S, perdón. L por S por F de S menos L. Aquí voy a coger otro color, más R por F de S. Porque aquí el R sale fuera y F de S. Más, voy a tomar otro color,
rojo, o bueno, naranja, más 1 sobre la capacitancia por la transformada de la integral. La transformada de esta integral, vamos a escribirla de una vez, es igual a f de s sobre s, creo que es. De hecho, eso es lo que dijimos que íbamos a revisar en una pizarra número 4. Entonces vamos a verlo en la pizarra número 4, aquí. Mírala ahí, la pizarra número 4. Entonces, fíjese, esta transformada es la que dijimos que era f de s sobre s. Y necesitamos la transformada del seno, que es esta que está aquí, donde k vale 1. Entonces sería 1 sobre s al cuadrado más 1. Entonces vamos allá, ya, habiendo recordado eso. F de s más la transformada del seno, que sería entonces 1 sobre s al cuadrado más 1. Eso es lo que hace la transformada. Transformar una ecuación diferencial en realmente una ecuación algebraica, porque ya ahí no hay derivada. Luego de aplicar transformada, según ustedes vieron en la otra tutoría anterior, el paso era despejar a la función f de s para darse cuenta de la transformada inversa. Es decir, que nosotros observamos, despejamos aquí a f de s. F de s. Esa f de s se despeja fácilmente sacándola como factor común en toda esa expresión que está ahí. Entonces tendríamos, vamos a llevar a la pizarra número 6, pizarra número 6, para nosotros hacer el despeje allá. Copiar. Pizarra número 6. Entonces la ponemos aquí. En la pizarra número 6 vamos a proyectársela porque sé que no se le estoy proyectando. Y ahora hacemos el despeje. Esta es nuestra pizarra número 6. Un segundito. Luego entonces aquí tenemos factor común f de s por, aquí sería ls menos l más r más 1 sobre c igual a 1 sobre s al cuadrado más 1, ¿verdad? Nosotros podemos sustituir esos valores si queremos, porque realmente, pero también podemos trabajar con ellos porque son simplemente valores constantes. Pero vamos a sustituirlo porque nosotros conocemos los valores de R, de S, perdón, de L y de C. O sea, L vale 1, que es cómodo, R vale 3 y C vale 1 medio. Recuérdelo para sustituirlo allá. O para que no tenga que recordarlo, pues nos lo vamos a llevar y entonces lo reemplazamos. Ya ese lo usamos cuando hicimos la partecita. Lo vamos a llevar todo, no importa. Copiar. Pizarra número 6. Vamos ahora entonces. Aquí. Lo pegamos por ahí. Vamos a dejarlo ahí mismo, aquí abajo, aquí. Y entonces vamos a escribir nuestra expresión más simplificada, porque como L vale 1, nos queda de la siguiente manera. F de S por S menos 1 más R, pero R vale 3, más 3, más 2. Más 2 porque C vale 1 medio, pero 1 medio aquí puesto es 2.
Fíjense que cómodo ya con los numeritos. Entonces tendríamos, esto sería 5 menos 1, 4. ¿Verdad? Y entonces aquí tendremos que f de s es igual a 1 entre s al cuadrado más 1 por s más 4. S más 4. Luego, cuando llegamos ahí, lo que hacemos es que aplicamos fracciones parciales para descomponer. ¿Y por qué fracciones parciales? Para darnos cuenta de cuál esa función sería la transformada, ¿verdad? Pizarra número 7. Entonces, en la pizarra número 7, tenemos que la transformada es igual. Recuérdense que lo que nosotros tenemos aquí es, en realidad, la idea básica es la siguiente. Como la transformada es igual a esa función, 1 entre s al cuadrado más 1 por s más 4, lo que hacemos ahí es aplicar transformada inversa a ambos lados. Entonces, cuando aplicamos transformada inversa, vamos a escribirlo, no importa. Transformada inversa de la función f de s igual a la transformada inversa de lo que había aquí, que es s al cuadrado más 1 por s más 4. Entonces, la transformada inversa vuelve a la función f de t. En este caso, la f no es f, sino la corriente, ¿verdad? No la corriente en términos de t. Lo cual sería igual a esta transformada. Pero como esta transformada, así de a primera vista uno como que no la identifica, entonces lo que uno empieza es, dice, bueno, vamos a acomodarla primero para ver si se me parece alguna de las reglas. Y aquí entonces aplica fracciones parciales. Indica entonces que hay una fracción más otra fracción. Y entonces aquí tiene un polinomio lineal que sería AS más B entre S al cuadrado más 1. Y aquí C, no confunde esa C con la capacitancia, esa C de incógnita de fracciones parciales, entre S más 4, ¿verdad? Vamos a proceder a recordar, aunque fíjense, yo ya ahí puedo calcular la forma de la solución, ya yo la puedo calcular. ¿Por qué la puedo calcular? Bueno, porque en estas dos yo tengo una transformada seno y coseno, y aquí tengo la transformada de la función exponencial. Vamos a volver a ver para que usted observe. O sea, antes de yo tener la solución, los valores de la constante, yo puedo saber calcular mi transformada inversa. Eso no hay ningún problema con eso. Entonces, fíjese, para que se vea que se puede calcular. Vamos a volver a las transformadas que nosotros recordamos que son esas. Fíjese que la transformada del coseno tiene una S ahí arriba. Vamos incluso a escribirlo aquí para que usted vea. Si yo tengo un 1 donde está la K, esto es una transformada del coseno. Es decir, la transformada se ve del coseno de t es igual a S sobre S al cuadrado más 1. Lo dice ahí. Entonces, si yo multiplico por B aquí,
y multiplico por B aquí, o por A, si quiero por A para que se vea. Si yo multiplico por A aquí, vamos a coger la A de otro color, un negro. Si yo multiplico por A aquí y multiplico por A aquí, esta A, que es constante, puede entrar dentro, y entonces yo tendría que la transformada de A por el coseno de T simplemente es esta que está aquí. Fíjense que esa es una de las que nosotros tenemos allá. Sin yo saber quién es A, es una eso es A coseno, ¿eh? Eso es A coseno. Claro, el A se puede buscar con el proceso de fracciones parciales. Y la otra sería la del seno. Y la otra sería la del exponencial, por ejemplo, con A igual a menos 4. Con A igual a menos 4, porque si A vale menos 4, menos 4 es S más 4, que es lo que usted tiene allá. Así que la vamos a escribir directamente y el proceso de buscar quién es A y quién es B y quién es C, también lo vamos a calcular para no dejarla inconclusa, pero ya tendríamos entonces la expresión. Obviamente, si la transformada de esto es igual a esta expresión, entonces la transformada inversa de la expresión es igual al argumento, ¿verdad? Eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, déjame revisar algo que la mente me está diciendo que posiblemente dejé botado. Mírelo aquí. La mente me dice que dejé botado esa S, mírelo. La mente es maravillosa. La mente le dice a uno cuando uno deja algo botado. O sea que esta parte de aquí abajo tiene un error porque esa S la dejé botada. Qué bueno que nos dimos cuenta ahora, o que la mente mía se dio cuenta ahora. Como que le dijo, mira, tú aplicaste una transformada de una integral, tiene una S abajo y yo no veo la S por ninguna parte cuando estábamos allá revisando. Vamos a volver aquí a buscarla y aquí en realidad esto le quedaría así. Vamos a agregarlo. O sea, aquí como sacó la F de S, aquí le queda una S aquí abajo, que era esa S. Y aquí entonces le va a quedar 2 sobre S, que era esto. Y aquí entonces le va a quedar S más 2. S más 2. Pero este 2 sobre S, pues también lo vamos a agrupar. En realidad, todo el proceso de la otra página va a cambiar porque ahora el despeje no lo hemos terminado bien, ¿verdad? O sea, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto por el momento, porque ahí había un error. Porque se me quedó esta S. Entonces, voy a ir a la pizarra número 7 y voy a deshacer todo esto porque esto estaba bien, pero había un error. O sea, aunque esto está bien, ya no se corresponde con el ejercicio que estamos haciendo. Vuelvo atrás y busco esto para terminar el despeje allá. Copiamos y nos la llevamos a la pizarra número 7. Para terminar el despeje bien hecho, porque ahí se había quedado una S. Bien, entonces, simplificando, tenemos lo siguiente. F de S por S más 2 más 2 sobre S.
Entonces, eso es igual a lo siguiente. Vamos a sumar todo esto para igual a esto. Ese cuadrado más 1. Una suma rápida. Como que multiplicamos todo por, sería S arriba y abajo, aquí sería S cuadrado por S arriba y abajo más 2S más 2 entre S igual a 1 sobre S al cuadrado más 1. Y ahora sí aquí escribimos el despeje. Entonces tendríamos que f de S sería igual a, raya de división aquí, y entonces al multiplicar nos quedaría S al cuadrado más 2S más 2 entre S por S al cuadrado más 1. Como quiera, nosotros vamos a aplicar fracciones parciales, pero ahora sí está bien despejado, ¿verdad? Porque esa S de ahorita no estaba faltando. Entonces, ahora vamos a aplicar fracciones parciales y lo que estamos diciendo es que nuestra f de S, que es todo esto, va a tener dos fracciones, igual como una con S y otra con S al cuadrado más 1. Aquí vamos a tener un término A y aquí vamos a tener un término B. Si yo quería lo puedo dejar para el otro, pero bien, para recordar lo mismo aquí, BS más C. Y ahí vuelvo a lo mismo de ahorita. Fíjese, esta que está aquí es la transformada de 1, creo que es. O sea, A por 1. Recuérdese que usted tenía la transformada de T a la N. Mírala aquí. La de 1 está sola ahí. La de T a la N, que ese es un caso particular, la de T a la N. Y la otra la vamos a dividir. Entonces nos vamos ahora a la pizarra número 8 para ya escribir la transformada inversa de esta expresión. Y para no tener que escribir tanto, pues nos la llevamos copiada. Incluso vamos a escribir la transformada inversa sin haber buscado a B y C, que son un proceso de las fracciones parciales, que eso lo podemos buscar ahorita. Entonces tendríamos pizarra número 8. Entonces tendríamos que aplicando transformada inversa, pizarra número 8, repito, déjame ver si la... Sí, pizarra número 8. Entonces, aplicamos transformada inversa a ambos lados y ya aplicar transformada inversa, como ya dijimos, es aplicar la transformada, la fórmula de transformada, pero de manera inversa. Es decir, vamos a quitar esto para hacerlo ya directamente porque ya lo hemos dicho. Aplicando transformada inversa y la linealidad de la transformada inversa, aquí nos queda, bueno, vamos a dejar el símbolo para recordar que se aplicó transformada inversa. Nos queda I de T, que es la transformada inversa de esto. Aquí nos queda A por 1, porque 1 es la transformada inversa de 1 sobre S, más
Esto que está aquí se puede escribir para que se vea de la forma siguiente. Es decir, se puede escribir A por 1 entre S más B por S sobre S cuadrado más 1 más C por 1 entre S cuadrado más 1. Entonces, esto es A por la transformada inversa de 1 entre S, que es 1, más B por la transformada inversa de esto, que ya dijimos que es el coseno de T, más C por la transformada inversa de esto, que ya dijimos que es el seno de T. Solamente nos falta buscar quién es A, quién es B y quién es C para tener el resultado. Y el A y el B y el C se busca con el proceso de fracciones parciales que vimos ahorita. O sea, vamos a aplicarlo en 9, pizarra número 9. Por el proceso de fracciones parciales, nosotros teníamos S cuadrado más 2S más 2 entre S por S cuadrado más 1. Ahí fue que dijimos que eso era A entre S más BS más C entre S cuadrado más 1. Y aquí nos queda entonces que S cuadrado más 2S más 2 es igual a A por S cuadrado más 1 más S por BS más C. Entonces multiplicamos y aplicamos igualdad de polinomio, como en álgebra básicamente, y de una vez agrupamos. Y entonces aquí tendríamos A más B de S al cuadrado. El otro sería simplemente el que lleva S, nada más hay un término aquí que sería CS, sí, CS. Y ahora los términos independientes, que sería A, y ya, porque aquí no hay independiente, o sea, A. Ahí están los 4 términos que resultan de aquí. S cuadrado más 2S más 2. Y por igualdad de los coeficientes, sale un sistemita que lo podemos escribir aquí de una vez. Entonces, por igualdad de los coeficientes, sale un sistemita que tiene que A más B es igual a 1, que C es igual a 2 y que A es igual a 2. Bueno, si A es igual a 2, entonces B es igual a menos 1, porque 2 menos 1 es igual a 1. Entonces B es igual a negativo 1. Y ahí tenemos los 3 valores de A, de B y de C, que ya entonces podemos escribir nuestra solución simplificada. Entonces tendríamos que la solución del problema, pizarra número 10, pizarra número 10, tendríamos que la solución del problema, recuérdese que el problema era L, la inductancia por la corriente, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más
la resistencia por la corriente más 1 sobre la capacitancia o la integral de 0 a t, la corriente diferencial de tau era igual al seno de t. Y dijimos que la inductancia era 1, que la resistencia era 3 ohms y que la capacitancia era 1 medio y que la corriente en 0 era 1 ampere. Y llegamos a la solución de que la corriente, después de haber resuelto el problema, para esta, la corriente en términos de T era el valor de A, que era 2, ¿verdad? Más el de B, que era menos 1, por el coseno. O sea, sería menos coseno de T. Y el de C, que era 2 seno de T. Dijimos que esa era la solución particular, porque andamos buscando una solución particular. Nosotros podemos darnos cuenta que si, por ejemplo, evaluamos la corriente en 0, cumple con la condición inicial. También usted puede verificar la ecuación íntegro diferencial, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Como ya habíamos dicho. Bueno, bien, nuestro próximo ejercicio que vamos a realizar, siguiendo el libro de Denis Hill, como hemos estado diciendo, es el ejercicio número 13 de aquí, ¿verdad? Número 13. Vamos a llevarnos los ejercicios a la pizarra número 11. Aquí lo tenemos. Y entonces vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Hay unos pasos que ya son de, vamos a decir, de cálculo 2, que ustedes lo manejan. Y entonces eso nos vamos a ayudar de la calculadora de Wolfram. Lo primero es que aquí nosotros vamos a calcular la transformada de la función f de t. Y entonces la transformada de la función f de t. Fíjese que esta función solamente, o sea, para valores mayores que pi es 0. Entonces simplemente sería resolver la integral de 0 a pi de e elevado a la menos st, por la definición de la transformada, por el coseno de 4t, ¿verdad? Diferencial de t. Esta parte que está aquí, nosotros vamos a apoyarnos de la calculadora de Wolfram en línea para nosotros entonces no tener que efectuarla. Entonces, bueno, la tomamos nuestro más pi, la copiamos. Vamos a ver. Aquí puso menos 5, pero nosotros la arreglamos allá cuando la vayamos a escribir. Y entonces, vámonos ahora a copiarla en Wolfram. Como vemos a Wolfram, segundito, y la introducimos en Wolfram. Aquí ya la hemos introducido y ya nos da este resultado que está aquí, ¿verdad? Función integral por parte que se puede ejecutar y ya la podemos evaluar. Entonces vamos a escribir ese resultado ahora allá, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí, eso nos va a dar, nos da esta transformación, nos da S por 1 menos E a la menos pi S
entre S cuadrado más 16. De paso, vamos a aprovechar, vamos de una vez a calcular la transformada de la función y vamos a recordar que ya nosotros lo habíamos escrito la transformada de la segunda derivada. En este caso sería S al cuadrado por F de S, ¿verdad? Menos S por F minúscula de evaluada en 0, menos la primera derivada de F minúscula evaluada en 0. Esa sería la transformada de la segunda derivada. Ahora vamos con la primera, con el 16, que sería 16 por F, la transformada de Y, que sería F mayúscula de S, igual a lo que nos dio esta expresión aquí, ¿verdad? Que sería S por 1 menos E a la menos S menos pi S entre S al cuadrado más 16. Notamos nosotros que esta parte aquí nos dice por la condición que es 1 y esta parte es 0, nos dice aquí. Entonces ahora nos vamos a la pizarra número 12 a escribir lo que nos quedaría. Pizarra entonces número 12. Recuérdese que aquí no queda el 1, ese 1 lo vamos a poner del otro lado y vamos ahora a despejar. Entonces pizarra número 12 tendríamos lo siguiente. Vamos a escribir pizarra número 12 para que no se nos olvide. Entonces, ¿qué tenemos? S al cuadrado más 16. Eso va a ser igual por F de S. Sería igual a la expresión que teníamos del otro lado, que era S, ¿verdad? Por 1 menos E a la menos pi S entre S al cuadrado más 16. En este caso era menos 1, entonces más 1 del otro lado. Entonces, ¿qué nos queda? Que F de S sería igual entonces ¿a qué? A S sobre S al cuadrado más 16 elevado al cuadrado cuando baje dividiendo por 1 menos, bueno, en realidad vamos a escribirlo directamente, bueno, sí, no importa. Sería por 1 menos E a la menos pi S más 1 entre S al cuadrado más 16, ¿verdad que sí? ¿Qué nosotros nos damos cuenta ahora? Damos cuenta de lo siguiente. Nosotros nos damos cuenta de que este que está aquí es directamente un seno. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un 4 aquí. Vamos a borrar para que se... Perdón. Vamos a borrar para que se vea bien. Entonces, puedo poner aquí un 4 para la expresión del seno que ya conocemos. 4 aquí. Y un cuarto aquí. Y ya esta parte sería un cuarto del seno, la transformada inversa me refiero, de 4t, transformada inversa. O sea, cuando yo aplique ahí transformada inversa. Ahora, en esta parte tenemos que tener un poquito de cuidado, porque esta parte que está aquí está relacionada con la transformada inversa de una función multiplicada, ¿verdad? Por la función escalón unitario que vamos a ilustrar. Vamos a ir al libro a verla un poquito rápido para volver entonces aquí. Movemos al libro de texto que estamos siguiendo y entonces
nos movemos un poquito más arriba para buscar la transformada que vamos a aplicar, que la transformada inversa que vamos a aplicar, que es la que estaba relacionada con la función escalón unitario. Mírala aquí. Entonces, no es esta, sino en la forma inversa, para buscarla de una vez en la forma inversa. Está transformada. Es del segundo teorema de traslación. Mire, la podemos aplicar de una vez así. Mírela ahí. O sea, esa parte nosotros no la vamos a llevar para ver la forma inversa del segundo teorema de traslación para aplicarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Vamos a escribir. Vamos a volver allá. Estamos en la pizarra número 12, esto que está aquí. Y nosotros vamos a observar la expresión de fracción parcial aquí, porque aquí hay que hacer una mezcla de varias cosas. Vamos a llamarle a esa función que está ahí g de s. G de s. Y vamos a tomar, vamos a movernos para nosotros tomarla. Vamos a ahorrarnos la parte de fracciones parciales que nosotros manejamos. Y vamos a llevárnosla para ver si el software de Wolfram también nos da una expresión en fracciones parciales de ella, ¿verdad? Una expresión en fracciones parciales de ella. Nos movemos a Wolfram. Vamos un segundito, vamos a abrir otra ventana para nosotros no tener que lidiar, y para dejar esa parte también para que después lo demás pues la pueden observar. Vamos a ver si Wolfram nos da la extensión. Si Wolfram nos da la extensión de fracciones parciales. Un segundito. Bien, vamos a movernos aquí. ¿Dónde está? Aquí. Wolfram. Fue introducida, esa es la expresión. Fíjese, Wolfram no nos da fracciones parciales, pero podemos, o sea, nosotros podemos irnos por fracciones parciales. Wolfram no nos dio fracciones parciales, pero nos dio una, bueno, nos dio la derivada, ¿verdad? Nos dio la derivada. Y nos dio también algo importante, nos dio una antiderivada. Nos dio una antiderivada. Y esto es importante porque nosotros conocemos un teorema que no podemos ahorrarnos estas partes con esta expresión que está aquí con la antiderivada. Bueno, pero que nosotros también la podíamos integrar, ¿verdad? Nosotros sabemos de quién esta señorita es la transformada. Entonces vamos a aplicar el teorema de la transformada de una derivada. Vamos a aplicar el teorema de la transformada de una derivada. Vamos a llevarnos esta parte, vamos a buscar el teorema de la transformada de una derivada y con ese pues nosotros resolvemos. Primero vamos a escribir esto que se ve aquí en forma de que esta es una antiderivada que me da esa expresión y con eso nosotros resolvemos, repito. Miren. Vamos a llevarnos un segundito. Para tener la expresión
y por esa parte, pues resolver. Vamos a volver al libro para ilustrar cuál es el teorema que nosotros queremos aplicar. Se llama la transformada. Recuérdese la forma del teorema inverso, que también, o sea, del teorema del segundo teorema de la traslación, que la vamos a necesitar. Y vamos a aplicar dos cosas al mismo tiempo. Vamos a aplicar dos cosas al mismo tiempo. Este teorema y la transformada de una derivada. Vamos a ponerlo un poco más chiquito aquí. Vamos a buscar la parte de la transformada de una derivada. Podemos también aplicar este teorema que está aquí. Podemos aplicar este teorema que está aquí. Vamos a aplicar derivada de una transformada. Podemos aplicar la transformada de una derivada y también podemos aplicar eso. Vamos a aplicar este que está aquí. Vamos a llevarnos la expresión. A mí me gusta en esta parte precisamente que hagamos lo que estamos haciendo, que nosotros vamos en la tutoría mirando qué podemos aplicar y hay diferentes caminos. Bien, volvimos al libro, perdón, a la pizarra y antes de volver a la pizarra vamos a escribir para que no se nos olvide la expresión de la transformada de una derivada y entonces vamos allá. Miren. Pizarra número 12. Vamos a llevarnos solamente por el momento esta expresión y esa expresión que está ahí la copiamos aquí. Pizarra número 13. Y aquí la copiamos y a esta parte le llamamos simplemente G de S. ¿Verdad? G de S. Pizarra número 13. ¿Qué es lo que dice el teorema de la transformada de una derivada? Lo primero es que antes de escribir, nosotros sabemos, por lo que nos dijo Wolfram y por qué una integral inmediata, nosotros sabemos que la derivada, o sea, nosotros sabemos que la integral de S entre, vamos a ponerla directamente de G de S es igual a negativo 1 sobre, perdón, negativo 1 medio de 1 sobre S al cuadrado más 16. Eso es inmediato, ¿verdad? Porque aquí un U y un DU. Bueno, más una constante. Lo que estamos diciendo es que negativo 1 medio de la derivada con respecto a S, una primera derivada con respecto a S, de 1 entre S al cuadrado más 16, ya sabemos que es nuestra G de S, ¿verdad? Bien, ahora vamos a recordar lo que dice el teorema de la derivada de una transformada, que lo acabamos de visualizar hace un minutito. Si yo tengo la transformada de t elevado a la n por f de t
Si usted quiere, para que lo vayamos mirando, un caso particular, vamos a ponerle T, donde N1 por F de T. Entonces, eso es igual a -1 elevado a la 1, porque estamos diciendo que T vale 1, por la derivada con respecto a S de la transformada de la función. Vamos a llamarle, bueno, aquí era la función, aquí era F de S. Entonces, ¿cómo nosotros usamos esto aquí para ahorrarnos pasos? Fíjese. Esta parte que yo tengo aquí es la derivada de esta parte que tengo aquí. Si yo le agrego un 4 aquí arriba y multiplico aquí por 4, que me quedaría 8. O sea, multiplico por 4, vamos a ponerlo por 4. No cambia, pero si usted se da cuenta, esa parte que está ahí, yo puedo, usted se da cuenta, esa parte que está ahí, yo la puedo asemejar a esta roja que se ve de este lado. Solamente es como que yo escriba aquí, un octavo, porque tengo un octavo aquí. Y entonces aquí pongo un octavo también de este lado. Entonces yo puedo reemplazar esta parte por esta, tal cual, ¿verdad? Pero según el teorema, bueno, esta ya yo sé que es la derivada y me da la función g de s. Entonces, por el teorema yo puedo decir que la transformada inversa de esa función es un octavo de t por el seno de 4t, porque esa es la transformada del seno de 4t. Entonces, ¿qué me quedaría? Pizarra número 14. Me queda que g de s, que sabemos que es s entre s al cuadrado más 16 elevado al cuadrado, su transformada inversa de g de s sería un octavo de t por el seno de 4t. Ya lo dijimos, ¿verdad? Ahora vamos a pensar en el teorema de traslación. En el teorema de traslación que nosotros tenemos, el segundo teorema de traslación. Vamos a plantearlo, el segundo teorema. ¿Qué dice el segundo teorema de traslación? Que nosotros vimos hace un ratito, y entonces el inverso. Nosotros tenemos que la transformada inversa para el segundo teorema de traslación, vamos a tomar otro color y disculpen. Vamos a tomar este morado. Que la transformada inversa de E a la menos AS por la transformada de alguna función es igual a la función trasladada en A por U, la función de escalón unitario, trasladado, de revisar, T menos A. Vamos a ver
¿Cómo aplicamos esto en lo que tenemos? Entonces, volvemos a nuestra función que nosotros teníamos. Recuérdese que nuestra f para nosotros de S era G de S por 1 menos E. Bueno, ya nosotros la podemos multiplicar directamente, ¿verdad? O sea, cuando digo multiplicar, volvemos a la página aquí a la pizarra 12 y mire la que estaba ahí, que eso fue lo que llamamos G de S. Entonces, aquí sería G de S menos G de S que multiplica E a la menos pi S más, para que no se nos olvide la otra parte, un cuarto de 4 por S al cuadrado más 16, ¿verdad? Esta transformada inversa ya la tenemos. La única que nos falta es esta, que para esta parte que vamos a usar ese teorema segundo teorema de traslación, ¿verdad? Para esa parte que vamos a usar el segundo teorema. ¿Qué nos dice ese segundo teorema de traslación? Sencillo. Que la transformada de la función g, que ya la conozco, que es esta, la traslade, o sea, el valor de a aquí sería pi, ¿verdad? O sea, que a esta función cambie a t por t menos pi en toda la parte que aparezca y la multiplique por la función de Heaviside. Fíjense que se ve de manera directa. Se ve de manera directa porque ya yo tengo esa transformada. Entonces vámonos a la pizarra número 15 a escribir el resultado. Pizarra número 15. Pues vamos a verificar porque el ejercicio es un ejercicio impar. Pizarra número 15. Luego entonces, para mí, mi f de t es la transformada inversa de la función g de s menos g de s por e a la menos pi s más un cuarto de 4 entre s al cuadrado más 16, ¿verdad? Así que nuestra f de t será igual. La transformada esta ya la tenemos, que es un octavo de t por el seno de 4t, ¿verdad? Y ahora menos esta transformada, que significa que sería un octavo, donde está t, cambiamos a t por t menos pi. O sea, entonces por t menos pi, por el seno de 4 por t menos pi, y multiplicamos por la función u de t menos pi. Esa es esta. Más la última, que tendríamos entonces un cuarto del seno de 4t. Esa debe ser la respuesta, ¿verdad? Esa debe ser la respuesta. Vamos nosotros a revisar allá, ¿verdad? En el libro, como es una respuesta impar, perdón, aquí, como una respuesta impar, vamos entonces en el libro a revisar si esa es la respuesta que tiene el libro. Vamos a moverlo al libro, un segundito. Un segundito. Nos mudamos al libro. Y recuérdense que el ejercicio era el 13 de la unidad 7.4. 13 de la unidad 7.4. Bajamos rápidamente. Recuérdense que ustedes pueden comprar su libro en Amazon o en cualquier
en cualquier distribuidora, ya los muchachos lo han comprado. Y entonces, un buen libro para el grado, ¿verdad? 7.4, disculpen que me pasé un poco. Oye, ahora me devolví demasiado. 7.1, 7.3, 7.4, el 13. Exactamente lo mismo que tenemos, ¿lo ven? Este que estaba aquí, el último, este es la de la traslación y el otro, el que nosotros teníamos de segundo lugar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, como ya hoy teníamos una tutoría y ya resolvimos ese ejercicio y no tenemos más tiempo, pues lo dejamos ahí y nos vemos pues entonces en nuestra próxima clase.